en Panamá, viajó la asambleísta Mónica Palacios rapidísimo a Panamá a obtener la documentación. ¿Y qué pasó? Que ni bien llegó al país y presentó la denuncia apostillada y notarizada de que ya tenía la evidencia, aparece a los 5 minutos una carta de Sucre Arias y Reyes, el estudio jurídico de las empresas de Guillermo Lasso, diciendo, no, él ya no tiene nada que ver con esta empresa, ¿no? Bueno, para empezar, ¿y usted quién le pidió que saque ese informe? Pues, ¿quién le pidió que emita ese escrito? Ah, bueno, no sé. ¿Y cómo llegó a las manos del abogado personal de Guillermo Lasso, Eduardo Carmiñani, el escrito del estudio jurídico de Panamá que dice que el Lasso no tiene nada que ver? O sea, señor abogado de Lasso, ¿cómo usted tiene que ver, cómo usted obtiene el documento diciendo de que no tiene nada que ver? ¿Me explico? Es decir, hay unas contradicciones enormes ahí, obvias, evidentes, que demuestran que hay un control de facto, un control fáctico, material, sobre esas empresas secretas, más allá de lo que puedan decir los papeles, que están diseñados para confundir, diseñados para ocultar, diseñados para llevarse en lo que le llaman una ambigüedad estratégica en el ámbito jurídico y judicial. Y bueno, todo este antecedente es muy importante para explicarles que este escenario de ocultamiento, de banco offshore, de empresas secretas, de capitales regados por distintas partes del planeta, crean lo que se denomina en la ciencia criminológica un ambiente criminogénico, ¿ya? El ambiente criminogénico es cuando tú dejas el arca abierta, cuando no estableces controles, cuando permites que la gente se comporte con libertinaje, sin la supervisión, etcétera. Y el ambiente criminogénico hace que pues el dinero sucio pueda confundirse fácilmente con el dinero limpio, o que el dinero sucio se pueda convertir en dinero limpio, o que igual si es que no lo sabes, no importa porque no vas a poder saberlo porque toca mandar investigaciones demasiado largas y extensas para poder ubicarlos, ¿no? Entonces, este ambiente criminogénico es un ambiente ideal para los flujos ilícitos o flujos financieros ilícitos, que en América Latina están divididos básicamente en tres. De largo, el principal flujo financiero ilícito en América Latina en la relación con estos ambientes criminogénicos es la evasión de impuestos. Es la evasión de impuestos, y dentro de la evasión de impuestos es lo que se denominan los precios de transferencia en transacciones de comercio exterior. Eso que les decía de la subfacturación o la sobrefacturación, que de las exportaciones o las importaciones, esa es lo que se llama ambigüedad multijurisdiccional, hace que se pueda esconder el origen de ese dinero y lavarlo en estos centros en el exterior, ¿no? Y en el exterior, como dicen, bueno, mi autoridad tributaria de Panamá no es responsable de recaudar impuestos de Ecuador ni de, por ejemplo, Holanda, entonces a mí no me importa que haya evasión de esos países, porque la evasión en Panamá lo que cuida es que no haya evasión en Panamá, ¿me explico? Pero si es que hay evasión en esos otros dos países, no es mi problema. Entonces, este asunto de multijurisdicción se aprovechan por estos actores para canalizar flujos financieros ilícitos. El Banco Banissi, el banco de Guillermo Lasso, según un informe de la calificadora de riesgos Pacific Credit Ratings, tiene el 80% de los depósitos en Banissi, en ese banco en Panamá, provienen de ecuatorianos residentes en el Ecuador, ¿ya? Y si es que ustedes van a Panamá y van a buscar al Banco Banissi, las oficinas ahí, van a encontrar que es una cuestión de un piso, quizás tenga por ahí algún otro piso oculto para las cosas más truchas, y apenas tiene 2 cajeros automáticos en todo el país, pero sin embargo maneja unos depósitos por cientos de millones de dólares, y que además han crecido abultadamente desde que Lazo llegó al poder, ¿ya? Entonces, miren ahí donde empiezan a atarse las cosas vinculadas a la política económica y a la política de seguridad ciudadana. Primero, la política económica. Justo hoy sale como orgulloso el señor Pablo Arosemena, ministro de Economía, a decir que su gran logro de toda esta época de gobierno ha sido la disminución del impuesto a la salida de divisas, ¿ya? Entonces,
el gran logro de Lazo es la disminución del impuesto a la salida de divisas. Claro, pues, si su negocio depende, ¿no es cierto? Su negocio en el Banisi depende de que salgan más divisas y se depositen en el Banco Banisi, pues. Entonces, ¿cómo no va a ser ese el objetivo principal de su negocio? ¿Ya? Pero hay una implicación adicional, y es que buscan que el impuesto a la salida de divisas pueda llegar a cero. ¿Para qué? Para hacernos vulnerables, dependientes y sometidos a los chantajes del capital financiero internacional. Me demoro un minuto en explicar por qué esto es relevante. Ustedes seguramente habrán escuchado que están pues retirando los depósitos de algunos bancos en Estados Unidos, algunos bancos están quebrando, hay problemas serios en el sistema financiero internacional. Bueno, resulta que esto también está afectando a los países del sur, a nuestros países hermanos en América Latina. ¿Qué pasa? Que con este nerviosismo que ocurre en los países centrales o los países ricos, también se contagian los capitales que invierten en los sistemas bancarios de los países en vías de desarrollo, qué sé yo, Bolivia, Brasil, México, Perú, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que para poder frenar la salida de esos capitales, los bancos centrales de esos países están subiendo las tasas de interés para decirle, vea, no se vaya de México, yo le voy a dar una tasa de interés más alta todavía, pero por Diosito, no se lleve la plata de México, de los bancos mexicanos, y déjele nomás aquí, ¿ya? Entonces eso genera un aumento de las tasas de interés que en el mediano plazo termina por impactar en el desenvolvimiento económico de dicho país. ¿Por qué? Porque tasas de interés más altas, quiebran más negocios o no pueden ser viables y por ende se genera desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, es un costo por el chantaje que ejerce el capital especulativo de decir, mira, si no me subes la tasa de interés, yo me voy de vuelta a buscar una inversión en un depósito a plazo, en un banco más grande, en un país más grande, etcétera. Entonces, eso tiene un impacto directo. ¿En qué nos ha servido el impuesto a la salida de divisas? Seguramente ustedes habrán escuchado a los voceros del propio Lazo a decir, es que con ese impuesto a la salida de divisas no entran las divisas tampoco. Bueno, es parcialmente cierto, claro, porque si es que viene un capital especulativo y sabe que si se quiere ir mañana le toca pagar 5% o 4%, ¿sabes qué? Mejor no me arriesgo a entrar, porque tal vez me toque pagar esa tasa de salida. Y por eso mismo, el Ecuador ha tenido la fortuna de que no está sometido al chantaje del capital especulativo internacional, porque de aquí no pueden salir porque no han entrado, ¿sí? Entonces, el impuesto a la salida de divisas, lo que funge es como lo se llama un impuesto Tobin, que termina siendo una restricción efectiva a la vulnerabilidad que pueden tener los países respecto al capital especulativo internacional. ¿Por qué a Lazo le interesa desmontar ese impuesto a la salida de divisas? Para que estemos sometidos al capital financiero internacional al cual él se pertenece y que es ese capital apátrida, ese capital que no tiene corazón, que no tiene lealtad con ningún territorio y que obviamente vulneraría a nuestro país. Él no se va a ir sin eliminar ese impuesto, que por cierto fue establecido su facultad de reducir la tarifa de forma inconstitucional en el gobierno de Moreno en la ley de desarrollo productivo, ¿no? Fue inconstitucional eso, pero lamentablemente no hubo un pronunciamiento de la Corte oportuno respecto a eso. Pero bueno, ¿y cómo eso tiene que ver con la inseguridad y el entramado que ha sido denunciado por parte de los periodistas, por la Asamblea Nacional? Bueno, resulta que desde el nacimiento del Banco de Guayaquil, con la fusión de distintas instituciones, originalmente el Banco Italiano, Finansur, etcétera, siempre estuvo conformada un núcleo entre Danilo Carrera y Guillermo Lazo. Es decir, no solo son parientes, es decir, es mi cuñado, no. Además, el uno es mano derecha del otro, ¿ya? Carrera es mano derecha de Lazo, Lazo es mano derecha de Danilo Carrera. Y siempre ha sido así y probablemente siempre será así. Y
tanto así que a la fecha, Danilo Carrera es el presidente del directorio del Banco de Guayaquil, en representación del accionista principal, que es Corporación MultiVG, que a su vez tiene como accionista principal al fideicomiso GLM, que es Guillermo Lasso Mendoza, y por lo tanto, Danilo Carrera, en los hechos, representa a Guillermo Lasso en el directorio del Banco de Guayaquil. Es decir, nada de engañarnos aquí con ingenuidades, ahí hay una vinculación societaria, jurídicamente consolidada, y por lo tanto son íntimamente relacionados desde la perspectiva jurídica, judicial, judicializable, en fin, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué más? Danilo Carrera además participa en las misiones internacionales oficiales de Guillermo Lasso. ¿Por qué participaba él en los viajes oficiales al exterior? Bueno, Lasso dice, es que es un empresario privado más. Bueno, veamos, ¿en dónde más tiene negocios Danilo Carrera? Según la Superintendencia de Compañías del Ecuador, el único negocio en el cual tiene participación significativa es en el directorio del Banco de Guayaquil. Entonces, ¿no les parece un poquito cínico o por lo menos de conflicto de interés de que el presidente Lasso lleve a el presidente del Banco de Guayaquil a sus viajes oficiales en búsqueda de oportunidades de negocios para el Banco de Guayaquil? O sea, siendo él el principal accionista. Es decir, solo eso ya sería causa suficiente para que renuncie y se vaya a la casa. Es como que Trump viaje a otros países junto con el gerente de los hoteles Trump a decir, no, es que es parte de la delegación porque es un empresario más cualquiera. No, pues es el empresario de la empresa de él, del presidente mismo. Entonces eso es un enorme conflicto de interés y nos muestra la praxis, la práctica con la cual el jefe de Estado actual lleva a cabo, pues confunde sus negocios personales con los negocios particulares, perdón, con los negocios particulares con la actividad pública, con las reuniones de Estado, etcétera, etcétera. Pero además en el viaje a los Estados Unidos, en este más reciente, Guillermo Lasso se reunió con el director de la CIA. Sería muy importante que la ciudadanía exija a la Cancillería y al propio gobierno de Estados Unidos que documenten quién nomás estuvo presente en esa reunión de Guillermo Lasso con el director de la CIA, que no creo que haya sido una reunión exclusivamente bilateral, ¿sí? Generalmente se acompañan por distintas autoridades. Y si es que estuvo ahí presente además también Danilo Carrera, como parece estar, según las fotos publicadas tanto por la Embajada de Estados Unidos como por el propio gobierno de Lazo, podríamos estar hablando de cosas mayores, ¿no? De verdaderos riesgos a la seguridad del Estado ecuatoriano. Pero Danilo Carrera, como les decía, ha sido un socio de Guillermo Lasso no solo en los negocios nacionales, sino en todo el entramado en el exterior. Y podemos ver un par de muestras de aquello. Uno, Danilo Carrera, junto con uno de los hermanos cercanos de Guillermo Lasso, Carlos Lasso Mendoza, constituyó en Panamá una empresa denominada Bonarco. Esa empresa nunca ha sido reportada al Servicio de Rentas Internas, y si bien está públicamente disponible en el registro público de Panamá, jamás fue reportada al SRI. Por lo tanto, por lo bajito, sin saber qué tipo de operaciones se cursaron por ahí, sin saber qué tipos de mañas y mañoserías y dinero sucio circularon por ahí, en lo más mínimo hubo el delito de defraudación tributaria, que es cuando una persona no reporta los vínculos empresariales en el exterior significativos a la autoridad tributaria nacional. Es decir, un ocultamiento deliberado. Si es que se utilizó Bonarco para esconder capitales de la autoridad tributaria ecuatoriana, eso obviamente también es un delito y está penado, y no es una línea que siguió la Asamblea Nacional en su formulación del juicio político, pero es una línea que podemos impulsar cualquiera de los ciudadanos para poder exigir rendición de cuentas respecto a una empresa tan creativamente llamada Bonarco, ¿no? En francés, Bon Narco quiere decir el narco bueno. Entonces, es algo que hay que investigar.
y que solo se puede hacer a partir de la cooperación penal internacional, la cooperación del grupo Egmont, que es esta instancia que coordina las unidades de inteligencia financiera de los países, y obviamente el Servicio de Rentas Internas estudiando el grado de transaccionalidad de dicha empresa. Bonarco fue suspendida recién el año pasado, perdón, el año antepasado por el Registro Público de Panamá. Y otra de los vínculos claros que hay entre estos dos personajes en el entramado en el exterior es con el grupo financiero o de inversión inmobiliaria en el estado de la Florida, denominado Grupo Nora y Grupo Malena. Entonces, ¿qué pasa? Lazo y sus allegados tienen 140 propiedades en los estados de Miami-Dade y perdón, en los condados, en el county de Miami-Dade y de Broward, que están en la Florida, en la zona de Miami, y tiene 140 propiedades ya documentadas, reveladas por investigadores estadounidenses, publicados por varias revistas inmobiliarias de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que estas propiedades no es que están a nombre de personas naturales, sino que están a nombre de ciertas corporaciones que las administran otras corporaciones, y todo eso es el llamado Grupo Nora. El Grupo Nora, que es el nombre de la mamá difunta de Guillermo Lazo, y del Grupo Malena, que es el nombre de la mamá difunta de Danilo Carrera. Nuevamente la pregunta. Según los registros de propiedad inmobiliaria del estado de la Florida, de estos dos condados, estas propiedades jamás fueron adquiridas con crédito hipotecario. No fueron adquiridas a crédito, es decir, fueron adquiridas cash, en efectivo, ¿ya? Imagínense, para cualquiera de nosotros adquirir una casa entera en efectivo. Pues eso es una locura, pues no se puede nomás. Ya, pero resulta que Lazo no tiene una, sino 140 propiedades inmobiliarias, casas, departamentos, mansiones, etcétera, adquiridas en efectivo. Lo dice el registro el registro público inmobiliario de los cantones o condados de Miami-Dade y de Broward en el estado de la Florida. Y jamás, obviamente, han sido reportados al Servicio de Rentas Internas. ¿Cómo sabemos eso? Porque para los grupos económicos, el SRI publica la información transparente de las empresas reportadas, y si bien ahí están otra serie de empresas, una agencia de viajes, una empresa informática, el banco, los fideicomisos, etcétera, no está reportada las empresas en Miami. ¿Ya? Eso, insisto, por lo bajito es defraudación tributaria, es otro delito cometido contra el Estado ecuatoriano, pero además, si es que a través de esas figuras se manejaron recursos oscuros, ilícitos, sucios, pues puede tener implicaciones mucho más graves en términos de flujos ilícitos, entre otros, ¿no? Y ahí viene el atar con la coyuntura actual. Y lamento que haya tenido que dar todo este antecedente, pero es muy importante porque si no, no entendemos de dónde surge toda esta cuestión, pues. Y resulta que si tú tienes un banco en el Ecuador, un banco en Panamá, en el cual se permite mover el dinero con unos pocos clics, hay este ambiente criminogénico de empresas offshore, de escudos fiscales, de empresas fantasmas, que facilita que el dinero sucio se confunda ahí. Resulta que Danilo Carrera, a través de Rubén Cherres, Hernán Luque, gente muy afín al propio Guillermo Lazo, que estuvo aportando con dineros en campaña, tuvo la incidencia para designar autoridades ministeriales, para designar autoridades en las empresas públicas estratégicas del Estado ecuatoriano, y para llevar a cabo manipulación de concursos, de ofertas, de trampas en la contratación pública, en donde, por palabras de los implicados, fluían cientos de miles de dólares
a la cúspide de esta cadena de mando, de esta pirámide de mando en donde estaba evidenciado el rol de Hernán Luque, Rubén Chérez y Danilo Carrera, ¿ya? Ese dinero, ¿cómo se esconde? ¿Cómo se lo oculta? Bueno, a través de esta estructura criminogénica, evidentemente. A través de esta estructura criminogénica que tiene un antecedente en Juan José Pons, que también, recordemos, se le acusó de vender cargos, incluso se habló de 15 millones de dólares para puestos claves y críticos en la aduana que tiene que controlar los flujos del narcotráfico, y que se conoce, Juan José Pons tuvo la intención de abrir cuentas offshore justamente en el Banco Banisi de Panamá, ¿no es cierto? Entonces, el andamiaje está construido, la carretera por la cual circulan estos dineros sucios también, los antecedentes históricos, técnicos, académicos, la serie de investigaciones previas que ya se han hecho, la investigación en curso que está llevando a cabo la Superintendencia de Bancos, las investigaciones por defraudación tributaria que fueron ordenadas por la Fiscalía del Estado, las investigaciones también de auditoría de impuestos que ha iniciado en teoría el Servicio de Rentas Internas, en fin, hay una serie de elementos que sostienen este andamiaje y la acusación de que aquí están involucrados actores muy cercanos a Guillermo Lasso. ¿Dónde entra Lasso? Ya desde su rol como presidente de la República, que el informe policial, porque nada de esto es que viene de acusaciones de grupos de izquierda, no, no, no. Esto viene del informe policial hecho por la propia policía de Guillermo Lasso, ¿ya? En junio y julio del 2021. Y ellos encuentran las pistas que los vincula a Danilo Carrera. Hasta ahí uno puede decir, bueno, pero Danilo Carrera no es Guillermo Lasso. Pero sale el audio de Tania Varela diciendo que ella le informaba a través de César Monge a Guillermo Lasso de lo que ocurría en esta investigación y que le pedía a Danilo Carrera que se cuide, ¿ya? Que no se deje cachar con estos criminales. Y Guillermo Lasso, en vez de actuar para paralizar la actividad delictiva, lo que hace Guillermo Lasso es más bien advertir a los criminales, a quienes estaban ejerciendo como delincuentes, y si les vean tendrán más cuidado para que no les cachen, ¿ya? Al punto que se conoce que a los pocos días de que Tania Varela informaba de esto a Guillermo Lasso a través de César Monge, y Tania Varela dice la evidencia está ahí, la tiene la viuda de César Monge en su teléfono. Guillermo Lasso informó esto evidentemente a Danilo Carrera y sus acólitos, al punto que cambiaron los números de teléfono supuestamente para que ya no les investigue, ¿ya? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Para mí está absolutamente claro que Guillermo Lasso tiene responsabilidad no solo política, sino penal por esto. Hay una crisis de omisión en su responsabilidad de velar por el bien público, el bien a defender, en este caso que es el funcionamiento eficiente de la administración pública y del Estado, que es obviamente el de denunciar cuando es conocedor del cometimiento de delitos. Creo que Lasso además reveló sus cartas cuando trató de retirar a los policías investigadores de la fiscalía de este caso, y la fiscalía reaccionó junto con la Corte Suprema, Consejo de la Judicatura, Asamblea Nacional, Consejo de Participación, es decir, todos los poderes y funciones del Estado dijeron, ratito, señor Lasso, usted no puede retirar la policía investigadora de la fiscalía porque eso se llama obstrucción de la justicia. Y obviamente un juez restituyó a los policías investigadores. Eso es una humillación para cualquier presidente, es un comportamiento de carácter criminal de cualquier presidente y revela que está a la defensiva, de que está buscando impedir que se llegue a la realidad antes que más bien responder a la autoridad o someterse al escrutinio público. Yo por eso creo que hay suficientes fundamentos para impulsar ese juicio político, para que la Corte dé su paso y obviamente para que
se sumen las voluntades en la Asamblea Nacional y se proceda a destituir a Guillermo Lasso. Él hace rato debió haber renunciado, si tenía algo de sangre en la cara, si tenía algo de dignidad, si tenía algo de respeto por el resto del pueblo ecuatoriano, pero como no lo tiene, va a tocar destituirlo y espero que la Asamblea Nacional se comporte a la altura de las circunstancias, que existan al menos los 92 votos. Hubo 104 votos encontrando culpabilidad y recomendando el juicio político, y ahora hay que monitorear, hacer un seguimiento para que esos 104 votos no se arrepientan, ¿no? Para que haya igual esos 104 votos en el voto clave que se dará en los próximos días. Yo estoy seguro que además va a seguir saliendo información, y si es que funciona el Estado ecuatoriano, si es que funciona el Estado de Derecho, pronto tendremos un superintendente de bancos independiente que pueda realmente auditar al Banco de Guayaquil, a su venta de Banisi, y determinar nuevos elementos que pueden aportar a encontrar la verdad en este caso, que yo estoy recontra que seguro, y además lo he estudiado a detalle. Implica la violación del Código Monetario Financiero, el cometimiento del peculado bancario, e inclusive posible falsificación ideológica y usos de documentos falsos para el ejercicio digamos, de trámites públicos, ¿no? Entonces, aquí hay un criminal que está ejerciendo la presidencia del Ecuador, y nosotros no lo podemos permitir. Es momento de superar a Guillermo Lasso como presidente de la República. El Ecuador se merece una oportunidad democrática. Ojalá eso signifique que podamos volver a las urnas, pero si no, por lo menos que tengamos una sucesión como ordena la Constitución, y que podamos tener algo de oxígeno, alguna rectificación en las políticas públicas por el bien de los ecuatorianos, por el bien de las ecuatorianas, y que podamos salir adelante en un contexto tan duro como el que estamos viviendo en términos planetarios, y que este gobierno no se da ni por enterado. Muchas gracias, compañeros, por escucharme, y estoy atento a cualquiera de sus inquietudes para profundizar en cualquiera de estos elementos.